¿Acaso podremos decir palabras verdaderas en la tierra? ¿Que no es todo acaso como un sueño? En un día nos vamos a la región del misterio. ¿Qué rumbo puedo dar a mi corazón? El único miedo manifiesto que yo le veía a mi padre realmente era la idea de qué pasaría cuando nosotros los seres humanos moríamos. Era su principal preocupación. Pensaba que si desapareceríamos por completo, como pensamos que desaparecen plantas y animales, o si para nosotros, por tener una conciencia privilegiada, tendríamos una mejor oportunidad en otra vida. Esa era su principal preocupación. Miguel y yo hablamos muy poco sobre la muerte en particular. Las dos concepciones de muerte que en realidad en el México se enfrentan todos los días. Por un lado es la muerte cristiana, con toda una escatología de que sí se va a pasar al cielo, al purgatorio o al infierno, y una situación de pecado. Y por otro lado la muerte prehispánica en la que sonreímos con nuestras calaveritas y nos las comemos, y que la calavera tiene que tener nuestro nombre. Y este contraste es muy importante, y esto sí lo platicamos muchísimas veces. Lo que no platicamos es cómo veo mi muerte. Y eso casi nunca se habla, y de hecho prácticamente no lo hablamos. Pienso que como muchos colegas y muchos mexicanos, ¿no? Con dolor de ver que se apagó en lo físico, porque en lo intelectual pues realmente su trascendencia está dada. Es de esperar que uno de los mejores homenajes que se le puedan hacer a Miguel es que las nuevas generaciones sigan leyendo, sigan viendo su obra, ¿verdad?, que es enriquecedora. Pienso que ese sería digamos, el mejor legado que recibiera a su vez Miguel de esas nuevas generaciones. Vendrán nuevas generaciones, es lo que él pensaba así también, que vendrán nuevas generaciones que podrán aplicar y tomar su punto de partida. O sea, que el nivel que él llegó sea el punto de partida para nuevas generaciones y puedan ampliar más ese conocimiento, venerar nuestro pasado, retribuirle a la gran cultura mexicana y la cultura mesoamericana a la que pertenecemos, y al mismo tiempo todo eso sirva para potenciar para un México mejor. Cuando era más joven no me daba cuenta del tamaño del padre que tenía. Y ahora, conforme han ido pasando los años, sí me siento más responsable porque su palabra se transmita lo más que se pueda y que se conozca en otros países del mundo. Es una gran responsabilidad. Mi primer contacto con Miguel León Portilla fue a través de libros. Yo, para recibirme como médico, hice una tesis sobre la medicina mexicana prehispánica y acababa él de publicar su libro de la filosofía náhuatl. Entonces, ¿cómo rescatar esta parte de nuestra identidad? En términos de medicina esto es importantísimo, porque a todos nos han dado un atolito cuando nos duele la barriga. Y atole es prehispánico. A todos nos han dado algún tecito de alguna hierba prehispánica. Y dijéramos que casi todo mexicano al que no le han dado toloache, pues no es buen mexicano, ¿verdad? Y yo le podría decir, yo he seguido pues, este medio siglo rascándole a la historia de la medicina náhuatl, planteándola no solo como historia, sino como algo que también León Portilla ha llevado adelante durante todo el tiempo, la supervivencia de esta historia.
Entonces, esta fue otra plática que mantuvimos a lo largo de más de medio siglo. Los rasgos de carácter más acentuados que yo recuerdo de él era su obsesión. Era una persona muy obsesiva por todo lo que hacía, o sea, lo tomaba con mucha pasión. No se tomaba nada a la ligera, sino que cuando emprendía una cosa, la emprendía a fondo, fondo, fondo. Él decía que para que algo lo pueda uno hacer bien, tiene que meterle como toda la pasión, echarle todas las ganas, no así tomar algo de manera superficial, y que te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo para poderlo hacer bien. Fue muy buen papá siempre en el sentido de que me aconsejaba bien, me dio buenas ideas, me ayudó mucho en mis estudios universitarios. También me regañaba mucho porque decía que no trabajaba yo lo suficiente. Era muy insistente con esta idea del trabajo. Decía que su hija era una floja redomada, que no quería trabajar. En la vida familiar, don Miguel, pues era igual que en la vida normal. Siempre era una gente muy accesible, muy agradable, de buen humor, bromista, le gustaba hacer bromas también y platicar mucho, sencillo, se dedicaba mucho a estudiar. Todo el que se le acercaba a él era atendido, ¿no? Era, digamos, recibido, en fin, y siempre tenía este consejo a flor de boca, ¿verdad?, para dárselo a quien le pedía consejo, ¿no? Era una persona muy agradable en sus palabras, en el contacto con él, y pues realmente eso a nosotros nos gustaba muchísimo. Cuando entró en el hospital, nosotros pensamos que iba a ser un catarro fuerte y que volvería a su casa en unos días. Nos dimos cuenta, estando en el hospital, que la gente que cae enferma tiene diferentes actitudes hacia la enfermedad y hacia la muerte. Hay personas que desde un principio no quieren someterse a tratamientos o a terapias, sino que dicen, no, ya estoy muy enfermo o tengo cierta edad y a mí, si se complica la situación, o me llevan a mi casa o ya no me hagan gran cosa. Y hay otras personas, en cambio, que prefieren seguir intentando, ¿no?, vivir hasta que se pueda, lo más que se pueda. Durante su última enfermedad, yo prácticamente no platiqué con él. Y la razón fue clara, la hablé con Chuanita. En el sentido, tú dime si no soy intrusivo. Si está en un estado de que tiene atención médica, que tiene problemas, de que pocos ratos está en su plena conciencia, que lo mantienen sedado, y que llegues y lo estés molestando hablándole de otras cosas, ¿qué tanto es adecuado? Y por otro lado, ¿en qué momento? En el momento en que se abre, ya voy a salir del hospital, puedo tener conciencia, vamos a platicar sus amigos con él de todo. No se dio esta situación. Como a mediados de este año, sobre junio, julio, él tuvo algunos días muy buenos estando en el hospital y me preguntaba me comentaba que tenía hambre, que íbamos a comer, que si había algo de comer. Era un diálogo sencillo, fue un diálogo sencillo, no se habló de temas importantes en esos días. Yo le preguntaba que si se le antojaba una toronja y me decía que sí, con muchas ganas. Quizás fue la última conversación que pude tener con él. Me hubiera gustado
poder decir que fue una conversación más interesante, pero desgraciadamente esa última conversación fue muy sencilla. Le gustaba mucho que la gente le preguntara, puede decir si iba a un restaurante, si iba a un lugar, le gustaba mucho que lo identificaran, que lo saludaran y que le dijeran a veces que sus libros, pues que les había servido, le había dado otra forma de entender la historia, de ver, etcétera. Sobre todo, pues eso pasaba muchísimo, así a nivel más general, con la visión de los vencidos. De hecho, había gente que luego le mandaba cartas, le encantaba eso para él era como el máximo halago, que la gente lo reconociera y le dijera que había disfrutado mucho la lectura de La visión de los vencidos o de alguna de sus obras, ¿no? El legado que nos está dejando yo creo que es enorme, porque escribió una cantidad de libros impresionante. No te puedo dar el número exacto, pero por lo menos serán 50, sobre 150 prólogos, infinidad de conferencias, aunque todavía quedan muchas cosas por editar. Dejó varios textos inéditos. Estando enfermo, estando en el hospital, seguía trabajando en su habitación, iban sus ayudantes, les dictaba, se enojaba con uno que llegaba tarde, hasta a mí me dijo, ¿tú qué opinas? Y le digo, pues ¿a dónde vas a ir? ¿Qué más te da si llega media hora antes o media hora después? No, pero se enojaba, porque era estricto en las cuestiones de trabajo. El trabajo no era para él trabajo, es decir, yo creo que el trabajo hubiera sido no trabajar. El trabajo era como algo que estaba en su esencia, o sea, no había sábados o domingos, sino que todos los días se trabajaba y era lo que le gustaba hacer, más bien era como su gusto, él no lo veía como un trabajo. Podríamos decir en otro sentido que era un joven de 90 años, que tenía toda la vitalidad, que tenía toda la entereza y la inquietud espiritual, mental y del ánimo para seguir enseñando, para seguir dando más, para seguir pensando. Yo creo que don Miguel, desde mi punto muy personal de vista, nos enseñó a todos cómo estudiar el pasado de México para amar más a México. Yo creo que eso se reflejaba en su pluma, su pasión por México. Cuando lo nombraron director del Instituto de Investigaciones Históricas, se dio cuenta él de que tenía que imponer su autoridad de alguna manera. Y lo primero que se le ocurrió fue cambiar de lugar la cafetera, porque dice él en sus memorias que cuando llegó se dio cuenta que todos los investigadores dedicaban mucho tiempo en tomar café y luego, tomando el café, platicaban unos con otros. Entonces les dijo, miren, a partir de hoy pueden tomar todo el café que quieran, si quieren un barril de café se lo toman, pero cada uno dentro de su cubículo. No se va a poder más estar tomando café en los pasillos. En sus memorias también nos cuenta otras anécdotas, no tan simpáticas como esta del café, aunque claro, esta del café nos resulta simpática de escuchar ahora, pero quizás a los investigadores del instituto no les resultó tan simpático en su momento. Cuando fue director del Instituto Indigenista Interamericano, pasó un periodo de tiempo en una comunidad de indígenas navajos en Estados Unidos y se hizo un congreso con la comunidad navaja en el que se intentaba dialogar sobre qué significaba ser navajo, qué significaba ser navajo para ellos. Y se hicieron varias conferencias allí y todo. Y lo más increíble fue que cuando se clausuró el Congreso, al día siguiente, les llamaron por teléfono y les dijeron que el jefe navajo acababa de fallecer y nadie entendió por qué había muerto hasta que les informaron que se había suicidado. Y mi papá quedó muy trastornado y muy confundido porque nunca supo si fue algo que le impresionó al jefe navajo de lo que se habló en el Congreso, o si fue una coincidencia, o si realmente tenía algún problema de depresión. No
Nunca se acabó de entender qué pasó en ese congreso que llevó al jefe Navajo a tomar esa decisión. Y mi papá sí nos comentó que él quería que se le hiciera todo, porque a él tenía mucho interés por seguir viviendo, por seguir haciendo cosas. Él siempre dijo que él quería vivir, que él quería salir adelante, que le hicieran todo lo que le tuvieran que hacer, que tenía mucho que escribir. A sus 93 años tenía mucho que escribir, seguía diciendo. Se le preguntó que si tuviéramos que hacer alguna otra cosa más difícil, como meterlo en terapia intensiva o intubarlo o cuestiones de esa índole, que sí él aceptaría, y nos dijo que sí, que él quería que se le hiciera todo porque él quería seguir viviendo. Incluso los doctores al final no lo entendían porque decían, ¿y por qué quieren seguir haciendo cosas? Le dije, mire, don Miguel es como un caballero águila, él va a seguir peleando, y aunque sea una pelea contra 10, va a seguir peleando, y aunque le claven la espada y esté en el suelo, va a seguir peleando, él no va a entregar la espada. Y así, tal cual, así fue. O sea, hasta el último instante. O sea, él luchó y luchó y luchó y luchó por salir adelante. Hasta ese gran ejemplo nos dejó a nosotros, a sus familiares cercanos, de que luchar y luchar y luchar y luchar hasta el último instante. Él jamás se dio por vencido. Si no, se hubiera muerto mucho antes. ¿Qué es lo que representó Miguel, o lo que planteó Miguel León Portilla durante toda su vida y como ejemplo de vida? Un gusto inmenso de vivir, de disfrutar de las cosas pequeñas y nimias de la vida y de las cosas importantes de la vida, pero siempre con un ánimo de que esto me enriquece, esto me permite ser feliz. Y a la vez que era todo eso, a la vez era muy simple en muchas cosas. Disfrutaba mucho cosas realmente muy sencillas, como comerse eso, un pedacito de carne sobre un panecito, o tomarse su cervecita, o tomar al mediodía la botanita, que la tomó hasta que se enfermó, una botanita que consistía de apios frescos con un poquito de queso azul. Él disfrutaba más lo simple. Estar con su perrito, con la chimenea prendida y el perrito junto. Esa estampa del perrito y la chimenea le gustaba mucho. Y ese día que le dio el paro ya en el hospital, el paro cardiorrespiratorio, pues mi esposa estaba con él porque él estaba dictando a ella cosas. Me pidió que lo comunicara con su secretaria y por el celular le contestó correos, etcétera, etcétera. Y yo me fui muy contento porque dije, ya va de salida, el doctor dijo, en 2 días te vas a tu casa, y pum, yo salí y 1 hora después, 1 hora y media después, le dio el paro cardiorrespiratorio, que fue pues que lo hizo llegar a la terapia intensiva así tan fuerte, ¿no? En términos del país, podríamos ir de México, se pierde a un gran intelectual. En términos de sus amigos, pues perdemos a un gran amigo, perdemos una guía, perdemos un maestro. Y en lo particular yo diría, la guía y el maestro se puede uno defender, pero el amigo se siente siempre su pérdida. Tanto en el conocimiento del pasado como en lo actual, Miguel siempre estuvo presente a través de sus escritos, a través de su palabra, a través, pues, de dar a conocer al mundo lo que era el México antiguo, pero también lo que era el México actual. Él se convirtió en una insignia de nuestro país, una insignia de la historia, del amor por la nación, de la forma de entender la historia,
y lanza el reto a las nuevas generaciones. Me quedo con la imagen de una persona muy correcta, muy derecha, muy trabajadora, muy ética, que tenía mucho amor por las cosas que él hacía y le ponía todo su empeño. No hacía nada de manera superficial o al ahí se va, sino que todo lo que hacía lo hacía de veras con mucho gusto, con mucha profundidad, y lo revisaba muchas veces, le echaba muchas ganas. Él le metía como todo su corazón a todo lo que él hacía. Sobre todo aprender de él eso, que cualquier cosa que uno emprenda la debe emprender a fondo, a fondo, a fondo. Y echarle todas las ganas para que las cosas salgan bien y que dejen algo productivo. Porque hacer las cosas a medias y al ahí se va y eso es mejor no hacer nada. Yo creo que esa es la gran enseñanza que él me dejó. Pero bueno, pues todos tenemos un final. Y nos alcanzó el final. Don Silvio Zavala decía, usted es enemigo de España. ¿Pero por qué, don Silvio? Porque siempre está con los indios. Pues eso, los grandes humanistas estaban con los indios. Y yo, hasta que me muera, seguiré con ellos.